¿Qué tal, amigos? Radio Escuchas de Radio M12 a través de Radio WAP. Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador de este programa Radio M12, que se transmite desde nuestra máxima casa de estudio, desde la radio de nuestra universidad, el 96.9 del FM. El día de hoy, estimados amigos, vamos a platicar con un joven universitario de nuestra máxima casa de estudios. Él es Modesto Enrique Núñez Barrios. Es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra máxima casa de estudios, la UAP. Es también pasante destacado de licenciatura en Sociología. Es especialista en temas de sociología laboral, educación social e historia. Es un apasionado, y me consta, en las áreas de participación social, cultural y las artes, principalmente para los niños. Ha participado en diversos coloquios y congresos académicos nacionales e internacionales, entre ellos ALAS Perú en el año de 2019. Realizó también un intercambio académico en el País Vasco, en España, de donde ha obtenido una vasta experiencia en el tema que hoy vamos a platicar. Su trabajo de investigación que realizó en la Universidad Autónoma de Puebla, que realiza actualmente, aborda el análisis de la población mexicana y la situación actual de salud y seguridad social de las y los trabajadores en nuestro país, que, para ser preciso en el tema de la cuestión de la salud, miren ustedes, actualmente, con toda la desgracia que dejaron los gobiernos anteriores, tenemos un país con 60% de personas que no tienen seguridad social alguna, que están sujetas básicamente, pues, si no a la buena de Dios, sí a estos sectores de salud donde usted y yo sabemos la atención aún hoy es completamente deficiente. Y un 30% de nuestra población, en la cual tiene una afiliación al ISSSTE, al IMSS, entre otros sectores donde se elaboran incluso a nivel municipal. Lamentablemente, estamos entrando en nuestro país a una etapa en donde la vejez empieza a alcanzarnos, y en esta situación, en este paradigma, nos encontramos con un sistema de pensiones reformado que deja al amparo de Dios a las nuevas generaciones que no van a poder tener una pensión. O también están inmersos en esta misma situación una población de aproximadamente el 30% también, que está buscando alcanzar una pensión y que esta puede ser no adecuada para subsistir después de, digamos, de las reformas. Estas pensiones pueden no ser suficientes para darle una vida digna a los trabajadores que después de la jubilación o de su pensión tienen todavía una expectativa de vida de 20 a 30 años. Ante esa situación, bueno, Modesto Enrique Núñez Barrios ha realizado un estudio sobre este tema, y hoy vamos a platicar con él porque se nos hace muy interesante saber cuál es el futuro de los mayores de edad en nuestro país. Para conducir este programa me acompaña el compañero, el doctor José Camacho. ¿Cómo está, José? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Y también está conmigo nuestro compañero Marco Álvarez. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Muy buenos días, compañeros, y buenos días a todo el auditorio. Está también con nosotros nuestro compañero Paco Soto, Francisco Soto, de Guerrilla Digital. ¿Cómo estás, Paco? Bien, gracias, compañero. Muy buenos días y bienvenido a nuestro participante. Un abrazo. Nuestro invitado Modesto Enrique Núñez Barrios. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, buenos días. Bien. Buenos días a todos. Enrique, pues ante esta situación que estamos viviendo en la actualidad con respecto a las pensiones, sí nos gustaría que nos pudieras introducir sobre el tema, haciendo un breve análisis de lo que estamos viviendo o de lo que se va a vivir en este país con respecto a las pensiones, a la cuestión de los jubilados en este país, en nuestro país, México. Claro, bueno, pues me gustaría que antes de entrar de lleno al tema, hacer unas preguntas a la comunidad de Radio M12, ¿no? Preguntas que obviamente van inclinadas a la reflexión
y que hoy abordaremos en cierta medida junto con los compañeros. Y estas preguntas van dirigidas principalmente al sector trabajador. Una de las preguntas es, ¿a qué edad usted piensa dejar de trabajar o de emplearse? ¿Con qué salario le gustaría? ¿Qué salario estima? Y después, si considera que el Estado debe participar en este proyecto. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Y de qué forma? ¿No? Bueno, antes de llegar a todo esto, me gustaría esclarecer que, con ayuda de los compañeros, obviamente, que esto que se llama la seguridad social, ¿no? Antes de entrar de lleno a la cuestión de las pensiones, para después, pues ya, lo podamos aterrizar de una forma más esclarecida, ¿no? Mejor hecho. Bueno, pero antes de esto también me gustaría dar un poco el panorama demográfico, ¿no? Cómo nos encontramos en esta situación. Ya lo dije con unas cifras, podríamos corregir algunas, ¿no? Pero una con la que me gustaría iniciar es con el índice de envejecimiento. Para 1990, se estaba hablando que son 16 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. Para el 2015 esta tasa aumenta al 38 por cada 100. Es decir, va aumentando la población mayor. Por otro lado, en ese sentido, encontramos que en la encuesta de salud y de nutrición del 2012, casi el 10% de la población que está conformada por adultos mayores, de los cuales el 25% vive en condiciones bajas de bienestar y el 20% en muy bajas. Estamos hablando casi de la mitad. En eso, el Coneval también apunta, ¿no?, que el 10% de los adultos mayores se encuentran en una situación de pobreza multidimensional. Es decir, que con estas carencias están ubicadas los rubros de la salud, de la educación y del nivel de vida. Un gráfico, ¿no?, con el que normalmente se basa la situación poblacional, que es fundamental, es la pirámide de población. Es decir, de un lado está la población total, ¿no? De un lado las mujeres, del otro lado los hombres. Se llama pirámide porque se pensaba, ¿no?, a principios de que la base está constituida en su mayoría por las edades más jóvenes. Es decir, encontramos de 0 a 15 o 10, bueno, depende de la pirámide si va a ser quinquenal, ¿no? Etcétera. Y hasta arriba están las personas de 85 años o más. Esto, pues, para el año 2000, ¿no?, y al 2018, se muestra una diferencia significativa, ¿no? La base piramidal se reduce, es decir, ya no tenemos una población joven, sino se va acrecentando, es decir, se va ensanchando, el grueso de la población va a estar en el centro. Podríamos hablar entonces de un rombo en este sentido, en el cual para el 2000 son menos de, se estaba pensando que para los menores de 15 años estaban constituida una base del 34%. Y esta va a crecer para el 2018 se va a reducir, perdón, para el 2018 en un 25.3. La esperanza de vida, otro caso, ¿no?, va en aumento. Desde principios del siglo XX, esto ha ido en aumento. Actualmente, actualmente estamos en 74, en el 2018 tenemos la cifra de 74.9. La CONAPO estima que para el 2030, pues va a aumentar a 76.6. Y otro que es fundamental, sobre todo para entender el panorama laboral y de pensiones, es fundamental lo que decías, ¿no?, es acerca de la tasa de informalidad laboral. En el 2010 era del 59.4. O sea, 6 de cada 10 trabajadores son informales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no tienen ningún vínculo laboral ante la ley. ¿Ok? Para el 2018, la tasa continúa, ¿no? 56.6. Es mínimo lo que se ha reducido. Situaciones como Oaxaca tiene el 80% de informalidad. 8 de cada 10 trabajadores son informales. Guerrero el 79%, Hidalgo el 75%, Puebla, Michoacán, Chiapas y Tlaxcala está alrededor del 70%. 7 de cada 10 son informales, ¿no? Y bueno, por otro lado, bueno, tenemos el caso de Coahuila, que es como el que tiene la menor tasa, es de 34.7. Ahora sí, con ese panorama un poco desalentador en el sentido de la situación laboral y demográfica, en lo que atañe a la seguridad social y sobre todo a las pensiones, pues ahora sí podríamos esclarecer lo que es la seguridad social. La seguridad social, según la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, dice, ¿no?, la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos
y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad de ingreso. En particular en el caso de la vejez, el desempleo, la enfermedad, la invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia, es decir, de la viudez. Esto, pues obviamente, en el sistema de pensiones, pues involucra un mundo muy complejo, porque obviamente las pensiones se van a dar de acuerdo al caso, ¿no? Ya sea la cesantía, el desempleo, bueno, es un caso especial, ¿no? Los accidentes laborales también es diferente, ¿no? La materia es diferente, entonces, pues si nos podríamos acotar a la cuestión de la vejez, pues sería un poco más preciso, porque no creo que nos dé tiempo a abordar los demás aspectos. Ahora sí, en lo teórico, pues yo lo abordo en mi trabajo acerca de la relación salud-trabajo. Es decir, cómo estos dos aspectos se van a relacionar en el fenómeno del mundo laboral. Es decir, usted empleado o empleada, cómo se desarrolla la salud de su trabajo y en su trabajo, cómo le afecta la salud y sobre todo cómo va a concluir las condiciones en su etapa laboral productiva, ¿no? En su vida laboral productiva. El análisis del proceso salud-trabajo, pues obviamente yo lo esclarezco desde un principio, ¿no? Esto se debe darse en un contexto de un sistema económico. Este proceso, pues obviamente va acentuado a través del crecimiento económico que en dichas formas es inequitativo, es decir, la distribución entre los recursos y la población, pues va a abarcar temas de desigualdad, ¿no? No sé si hasta aquí vamos bien o... Sí, correcto. Sí, tenemos entonces de entrada un país pues prácticamente viejo. Ya quedó atrás esta idea de que México era un país de jóvenes. Estamos prácticamente siendo, si no en los niveles de Europa, sí estamos siendo un país viejo, pero además un país viejo y abandonado, Enrique. Claro, esa es la situación desalentadora, ¿no? Sobre todo cuando hablábamos un poco de las cifras de la situación para la vejez, ¿no? ¿En qué situación llegamos? Bueno, sí. Sí, la cuestión económica, por ejemplo, para poder subsistir un mexicano, por lo menos necesita para mantener a una familia alrededor de unos 10,000 pesos mensuales mínimo, pero una pensión no puede llegar a ese nivel, ¿o sí? Claro que sí, sí puede llegar, depende mucho de las condiciones y del régimen en el que estás, en el que te vayas estableciendo, ¿no? Hay un cambio del régimen de pensiones. Vamos a hablar del IMSS porque es el que acumula el grosso de la población. Si hablamos bueno, y un poco del ISSSTE, ¿no? Pero si hablamos de los otros, son menos significativos en este sentido. Pero bueno, ¿cómo se da el cambio, no? O sea, hablamos realmente del que el sistema de pensión mexicano, pues está basado en el modelo chileno, ¿no? El modelo chileno para el año de 1981, pues usa un sistema de capitalización individual. Es decir, esta administración es privada a través de administradoras de fondos, que es muy similar, comparable con el régimen 97 en México. Pero, ¿qué es lo que pasa precisamente en este momento histórico, ¿no? En los años 1980. Este principalmente viene siendo un experimento, ¿no? Que se está manejando en Chile, que va a desencadenar por toda Latinoamérica un sistema de pensiones similar. De forma global, pues obviamente lo entendemos con el Consenso de Washington, que viene siendo un concepto que su objetivo es describir las fórmulas que son estandarizadas que dictamina el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Departamento de Tesoros de Estados Unidos, que tienen que aplicar los otros países latinoamericanos. Pero Estados Unidos es un país completamente, en una situación completamente de desigualdad. El grueso de su población también vive una situación compleja y difícil, y parece ser que lo que nos están recetando, o lo que ordenan estos organismos internacionales son, al final de cuentas, reflejo de la sociedad de donde vienen. Estados Unidos, un Fondo Monetario Internacional que verdaderamente ha propuesto cosas que lo que generan es mayor desigualdad. Vamos a ir a un corte, estimados amigos. Estamos platicando con Modesto Enrique Núñez Barrios, compañero de la Universidad Autónoma de Puebla, especialista en tema laboral. Vamos a un corte
y regresamos. Ya estamos de regreso, estimados amigos. Josué, maestro Josué, no sé si me escucha, tiene alguna observación, alguna pregunta al respecto de lo que hemos platicado hasta este momento. Muchas gracias. No, pues más bien estamos, digamos, asimilando, ¿no? El panorama que nos presenta Enrique. Efectivamente, pareciera que que las cifras, pues, no son nada alentadoras de entrada, ¿no? El mapa que nos dibuja, que nos muestra Enrique, pues nos invita a preocuparnos, a adentrarnos más en este tema, ¿no? Sobre todo, pues bueno, sabedores de las diferencias también, ¿no? En cuanto a las pensiones antes y después de 1997 y las situaciones, pues con las AFORES, que yo creo que es a lo que habría que ir apuntalando, ¿no? Ir viendo cuáles son las condiciones y desde luego retomando la propuesta, ¿no? De las reformas justamente a la ley de pensiones, que se propone con este gobierno, ¿no? Aparentemente hay mejoras, aparentemente, ¿no? La mayoría de las personas aplaudieron las propuestas, ¿no? De aumentar la pensión hasta un 40%, de que los patrones aumenten su aportación un poquito más del 13%, de reducir de 25 a 15 años, ¿no? De reducir para quienes cotizan después de 1997 las 1,250 semanas a 750, pero pues habría que ir entrándole al debate de cuáles son las implicaciones, ¿no? O sea, es decir, las empresas y los patrones, pues no van a estar pasivos ante cualquier tipo de reforma, ¿no? Hay quien habla de consecuencias, pues negativa como el aumento de precios, por ejemplo, ¿no? Evasión de impuestos, que las mismas empresas recurran, por ejemplo, a la informalidad, ¿no? Que se llega a la disminución de la planta laboral. Si te cuesta más un empleado, pues hay que tener menos empleados, ¿no? Que esto también, pues no genere más empleos y seguramente que el tabulador de salarios también se moverá. Entonces yo creo que por ahí hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Para ir entrando de lleno en materia. Correcto. Pues, Enrique, ¿qué nos puedes plantear acerca de estas reformas que ha realizado el actual gobierno? ¿Benefician, no benefician? ¿Puede traer consecuencias negativas para los trabajadores? ¿Cómo ves tú este panorama? Yo creo que el clavo o el meollo del asunto está precisamente en la cuestión de la formalidad y la informalidad. ¿Por qué hablamos de la población que se está engrosando a la población más adulta o que está en la situación de la vejez? Precisamente porque es una base joven la que tiene que mantener el sistema de pensiones. Y en un punto donde se supere las personas mayores a la edad joven, pues es cuando se habla del quiebre de un sistema de pensiones. Y sobre todo, pues aquí estaría interesante abordarlo sobre todo en el sector empresarial, ¿no? Que es el que puede hacer freno a esta propuesta. No sé si ya está reformado, según yo está todavía en propuestas, se está pensando, se está hablando. Sí, bueno, si tienen el dato concreto, pues me lo podrían aclarar, digo, ¿no? Pero bueno, para entender cómo es esta cuestión de los afores, obviamente la propuesta beneficia, ¿no? Pero para entender eso, pues yo creo que hay que entrar también en la situación en la que nos encontramos, porque es para el 2021 que vamos a empezar a ver a los primeros pensionados con el sistema de Afore. Bueno, no pensionados, ¿no? Porque concretamente no se llama pensión a lo que te está dando este sistema, ¿no? El sistema de posterior al 97. ¿Cómo se le llamaría entonces, Kike? Es una administración de tu fondo de retiro. Y eso no será suficiente para seguir viviendo. No lo es. Mira, si me permites, buscar los datos concretos para que no les esté falseando un poco. Hay unas observaciones que hace la OCDE a la CONSAR, que es la Comisión Nacional para el Sistema de Retiro, el ahorro de retiro, ¿no? Y una de las observaciones es que así como se estiman el ahorro que se han tenido las personas, se está estimando que vas a tener alrededor de un 20 o un 30% de tu salario. Es decir, si tú tenías un salario de 10,000,
Cuando te retires con el sistema de Afores, va a estar entre 2,000 a 3,000 pesos. Con eso Así de desalentador este. no se puede llevar a cabo la vida, no se puede desarrollar un tipo de vida digna. Paco. ¿Con qué tipo de vejez vamos a tener? Claro. Te escucho, Sí, Paco. mira, yo que quería preguntarle a nuestro invitado, digamos que nos lo detallara, digamos, como para dummies, porque aquí el tema es que, por ejemplo, yo hasta, o sea, hasta muy poco tiene que me enteré, ¿no? Bueno, de todo el proceso de lo que tendría que haber hecho desde el primer momento que empecé a trabajar. Y yo que recuerdo que fui, pues, como la mayoría de mis compañeros de la facultad, digamos, vomitado por el sistema para trabajar, ¿no? O sea, vomitado por mi facultad para salir a trabajar, sin ningún tipo de información sobre todos mis derechos y sobre todas mis obligaciones como ciudadano respecto de mi futuro, ¿no? De mi ahorro para el futuro, y de las pensiones. Entonces, varios años después, muchos años después, haciendo trámites en el banco, me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que hasta este momento no has estado cotizando. O sea, hasta este momento nadie inició tu proceso, o sea, tus jefes no iniciaron tu proceso. Entonces, yo como muchos compañeros, con muchos amigos, hemos trabajado en empleos aquí en Puebla, precarios, ¿no? Términos de que no generan seguridad social, no te dan contrato, con todas las precariedades, ¿no? Te pagan en B, dicen en negro, pues, ¿no? Para no generar gastos extras. Y entonces, el tema es que hay mucha gente como yo que, bueno, yo ya estoy grande, obviamente, ¿no? Yo tengo 25 años, pero digamos, los jóvenes que están saliendo vomitados de las universidades al sistema laboral, no saben que no saben, ¿no? Lo que no saben. Entonces, aquí el tema es, ¿cómo se puede informar la gente? O sea, ¿por qué? Y además, ¿por qué no hay esa información y no hay esa formación de nosotros como ciudadanos para saber toda esta información? ¿Cómo una persona de a pie, como yo, como muchos de los que estamos aquí, se entera de esto, y sobre todo un joven, ¿no? No existe el desarrollo de la cultura laboral, de informarse sobre tus derechos laborales. No hay, nadie te da a saber absolutamente nada al respecto, ¿no? Porque vivimos en la inmediatez de conseguir un trabajo para poder subsistir, ¿no? Pero bueno, ahí está la pregunta de Paco, Enrique. Pues principalmente se desconoce este ámbito, ¿no? Y la verdad es que tampoco tenemos esta cultura de prepararnos o de planificar un retiro. Si no es hasta 5 años antes, 2 años antes, o en tus 60 años, que ya la estás pensando, ¿no? La idea y la propuesta que tendríamos que hacer es precisamente eso, ¿no? Ir planificando la cuestión de la vejez. Mira, aquí tengo, ¿no? Que 25 años después, en la cuestión de los Afores, porque antes de que existiera la reforma del 97 hubo un previo, ¿no? Que fue el SAR 92. Es el sistema de ahorro para el retiro. Este fue un experimento en el cual se planteó que desde el 94 ya iba a haber una reestructuración completa, es decir, ya aparece el régimen 97. Y precisamente como se desconoce esta parte, para junio del 2017, aquí tengo el dato, el presidente de la CONSAR admitió que no se le ha dado seguimientos de los beneficios de la información sobre su retiro. Es decir, en el sistema se reportan alrededor de 50,000 millones de pesos que no han sido reclamados por trabajadores que superan los 65 años de edad y que tienen derecho a su libre disposición. Porque el SAR 92 es precisamente un ahorro que se hacía del 2% del salario hasta el año del 97, si no me equivoco, en el cual siendo cualquiera régimen 73, bueno, obviamente del 73 que hayas cotizado antes, ya hayas tenido cotizaciones del 92 al 97, tienes derecho a eso. Es decir, hay personas que no lo han ni siquiera reclamado. Obviamente, este previo del SAR 92 también tuvo muchas irregularidades, ¿no? La evaluación que el IMSS hace en el 95 es precisamente que hay un problema donde no se encuentra el dinero, ¿no? No saben dónde paró. Y esa es la problemática hasta la fecha. Muchas veces tus aportaciones a la FORE o este ahorro del SAR 92 no están. Y precisamente como en cierto momento te das cuenta que nunca estuviste en regla, que si trabajaste formalmente y no estuviste en regla, pues es un proceso abierto, ¿no? En el que
se tiene que pues ya apelar a una cuestión de demanda, de esclarecer tus cotizaciones, etcétera. Y obviamente pues con la burocracia y toda la situación actual pues se va para largo esta situación. Ah, caray, entonces hay un dinero por ahí que tenemos que reclamar, estimados amigos ciudadanos, que no sabe dónde, cómo hacer esta situación de cómo sabría yo verdaderamente si tengo derecho a algo de ese recurso económico que dices que nadie reclama, Enrique. Pues precisamente tienes que acudir como a la cita de conciliación de arbitraje, dependiendo de los años, ¿no? Es más, acudir al mismo IMSS, ¿no? Y a través del IMSS, pues también hablarlo con las instancias necesarias para que se haga una investigación completa de eso, ¿no? Y obviamente, pues implica como una demanda a tu patrón en ese momento y va por ahí el asunto. Pero bueno, otra observación que se hace es que para este sistema del SAR 92, una crítica que hace el IMSS, ¿no? En su evaluación, es que para que uno reciba el 100% de su último salario, es decir, que tú te puedas retirar con un 100% de tu salario con el SAR 92 o con el Afore, tendrías que cotizar durante 40 años. Esa es una situación del poco rendimiento que te están dando los Afores. 40 años, toda la vida trabajando para retirarte con el salario que recibes en el momento de la jubilación. O sea, toda la vida trabajando. Es realmente triste la situación para las personas mayores en nuestro país. Marco Álvarez, ¿tienes alguna pregunta, compañero? Te escuchamos. Pues más que nada con una visión también general, porque esto que está señalando los índices iniciales que nos dio el compañero, pues yo creo que es como hablar, ¿no? De cuando hablamos de la ecología y vemos que hay un gran desastre que está en el corto plazo y en el mediano plazo. Es un desastre social realmente, ¿no? Económico, y social, laboral, el que ya estamos prácticamente, digamos, las bases ya están para eso. Por eso yo pongo el ejemplo de la ecología cuando hablamos de todo el daño que ya está hecho y los daños que van a presentarse. Igualmente aquí en la economía, pues también hay ya, digamos, un daño terrible, pero a mí lo que me preocupa es de que todavía seguimos quizás, o mucha gente sigue pensando como en los argumentos del sistema, ¿no? Por ejemplo, ya así para ponerlo en términos muy concretos, por decir esto que se habló, por ejemplo, nos hablaban de la pirámide poblacional. Efectivamente, nosotros vamos a una transición ya en donde la población empieza a envejecer. Aquí hubo un control de natalidad, ¿no? Con efectos, digamos, con un mecanismo, incluso con un recurso ideológico, ¿no? No sé si alguien de ustedes recuerde, ya los La más familia grandes. pequeña vive mejor. Exactamente es lo que yo iba a decir, ¿no? Que cómo nos venden, ¿no? Cómo nos vendían toda esta situación como para que se hubiera un control de natalidad supuestamente bajo un esquema totalmente malthusiano, ¿no? De que los problemas de la sociedad se dan por el exceso de población. Y incluso, ¿a qué voy? Pues de que en Europa eso fue lo que se les dijo, ¿no? De que ya no alcanza, ¿no? De que ya hay muchos viejos, entonces como la población es muy vieja, pues ya no nos alcanza para sostener las pensiones. Aquí hay una falacia, ¿no? De la que yo siempre hablo, de que no se toma en cuenta la productividad del trabajo. O sea, es como si te estuvieran hablando de que las herramientas, el capital, los instrumentos de trabajo y la tecnología no avanzara como para reducir el tiempo de trabajo que se requiere para la producción en general, ¿no? Y para que se vaya produciendo más valor. Entonces, es otra falacia, ¿no? Y la productividad, por decir, también nos hablan de la, digamos, de toda esta situación como si fuera el problema, el trabajador. Incluso ahorita yo diferiría un poquito con lo que dijo el compañero, y ahí no es una pregunta, sino más bien un desacuerdo que tengo con lo que acaba de decir el compañero, que dice que no sabemos ahorrar, que no sabemos planificar. Aguas, ¿no? Porque yo recuerdo que precisamente los teóricos y los economistas neoliberales del equipo de Zedillo precisamente estaban planteando eso, ¿no? De que al mexicano no sabía ahorrar, entonces habría que darle una educación financiera desde niños, casi abrirles una cuenta y para que fueran aprendiendo a ahorrar, ¿no? O sea, en realidad eso no es así. Lo que hay de fondo sigue siendo el salario, o sea, la parte del valor que tiene el trabajador.
y hay que ver, incluso hasta si lo viéramos así, hay otra falacia que nos dicen, ¿por qué si hay un fondo de inversión, o sea, si nos manejan a los trabajadores casi el 18% del Producto Interno Bruto, las AFORES, se supone que eso se invierte? Entonces es como cuando nos hablan del petróleo, que nos decían que se invertía, que el petróleo era algo que no daba ganancias, ¿no? Entonces yo me pregunto, bueno, ¿en qué están invirtiendo los recursos de los trabajadores? ¿Será que los invierten en puros malos negocios? Evidentemente no. Evidentemente están haciendo grandes negocios porque son negocios inmobiliarios, negocios bancarios, negocios digamos, de usura, etcétera. Entonces, realmente esa es otra de las falacias, ¿no? Además tenemos a los hombres más ricos del mundo en este país. Solo en Por eso digo Chiapas, que hablaba Enrique del 70% de gente que está en la informalidad, en Chiapas tenemos dos personas que están en la lista de Forbes, entre los primeros 100. Bueno, estimados amigos, vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado, Modesto Enrique Núñez Barrios. Vamos a un corte y regresamos. ¿Cuántos cortes quedan? Ya estamos, amigos, de regreso, ya estamos en la parte final de nuestro programa. Enrique, pues ahí te hicieron una moción del argumento que habías planteado, nuestro compañero Marco Álvarez. Te escuchamos, Enrique. Bueno, con esta cuestión de que si sabemos o no sabemos ahorrar, pues más bien, ¿cómo se nos niega el derecho, ¿no?, a tener acceso precisamente a lo que es nuestro, a nuestras aportaciones? Y cómo se están invirtiendo en otros lados, que por cierto aquí tengo una tabla que recupero de otra investigación que habla acerca de cómo se invierten todas las aportaciones de los trabajadores en títulos gubernamentales o no gubernamentales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si las pensiones de los trabajadores asalariados pasaron de financiar hospitales o financiar la cuestión pública, pasan a financiar ahora la deuda privada, nacional y extranjera. Precisamente en el año 97 se estaba casi en su totalidad, 99% estaba para valores gubernamentales y el 1% para valores no gubernamentales. Esto para el año 2013 va a estar en un 49 y en un 51, es decir, en este momento ya las aportaciones pasan a ser a los valores no gubernamentales, lo que les hablaba acerca de la deuda privada, nacional y extranjera. Ahí es donde van a parar de cierta forma, ¿no? ¿Se acuerdan estos datos? Pues las aportaciones, ¿no?, de los trabajadores. Y un comentario que siempre hacen y que a mí me llama mucho la atención es precisamente de esto, ¿no?, de que el sistema de pensiones se va a tronar, no se va a tronar, que no sirve. Y sí es cierto, o sea, nos basamos en la ley de seguridad social de Bismarck, ¿no?, el plan Beveridge, que son proyectos o sistemas universales de seguridad social de hace 150 años, ¿no?, de 100 años, bueno, de menos. Pero realmente es que no funciona. O sea, realmente no sirve ver la situación del trabajador, ponerla en el centro. Eso yo creo que va en una tendencia y en un discurso bastante conservador y de derecha, ¿no? Porque habrá quien no les interesa. ¿A quién no les interesa la seguridad del trabajador? Bueno, ahora sí, pues para explicar de forma más concreta y más precisa, cómo es la diferencia, ¿no?, de cómo tú puedes tener una pensión o un retiro, lo que comentaba Paco, es que existen dos, ¿no?, hasta el momento. La ley del 73 y la ley del 97. Es decir, las personas que comenzaron a trabajar antes del 1 de julio de 1997 tienen el régimen 73 y si ellos gustan pueden ir al régimen 97. Los que trabajan después del 1 de julio de 1997 tienen solamente el 97, no pueden escoger en el régimen anterior. ¿En qué se diferencia? En el 73 tenemos 500 semanas, es decir, 10 años laborales, que entre más semanas, pues mejor pensión, ¿no? Y esto se basa principalmente en las semanas cotizadas y los promedios, y el promedio salarial diario, ¿no? Esta es como la base. Para el régimen 97, sube de 10 años a 24 años, 1,250 semanas. ¿Y esto en qué te tienes que basar para saber cómo va a ser la situación de tu futuro en la vejez? Pues solamente en tu saldo y en tu rendimiento de tu Afore. Esto es a través de una aportación tripartita, es decir, una parte la del trabajador, otra el Estado y otra el patrón. De ahí pasamos a que la ley del 73, pues es una pensión por ser derechohabiente, ¿no? En este caso hablamos del IMSS.
se alcanza los 60 años, tienes derecho a aguinaldo, es vitalicia, algo muy importante, ¿no? Y esta se da a través del IMSS con sus fondos. Por otro lado, el 97, pues es a partir, no es una pensión, es un retiro. Es igual de los 60 a los 65 años, ¿no? Que ya vimos que si quieres el 100% tienen que ser 40 años, ¿no? No 24. No tienes aguinaldo, no es vitalicia, es decir, en cuanto se acabe tu ahorro, ya. Si tú, bueno, esto se promedia normalmente con la esperanza de vida que, digamos, la Afore te va a hacer. Entonces, si tú vives 20 años, te voy a administrar tu ahorro durante 20 años. Pero si vives más de 20 años, ¿qué va a pasar en esa situación, no? Cuando tú ya tengas 80, no vas a tener ningún sustento en ese sentido. Es por eso que es privada. Esta no te la da el IMSS ni el gobierno, ¿no? Es privada, con una compañía en la que, pues, esta se va a cumplir en si son retiros programados o vitalicios, ¿no? O sea, también te pueden dar un retiro vitalicio, pero obviamente es mucho menor a que tengas a que sea programada a partir de ciertos años. Esto tú todavía lo puedes escoger, ¿no? Y la compañía es la que va a manejar el ahorro. ¿Cómo se calcula? Ajá. Sí, te escucho, te escucho. ¿Cómo se calcula el salario? La pensión, perdón, por parte del 73, pues es a partir de tu salario promedio de los últimos 5 años que laboraste. Es decir, a los 55 años cuánto ganabas, y entre más pensiones, pues obviamente. Son operaciones muy, muy específicas de cada trabajador, donde se puede decir, no hay como, si tú ganas 8,000, te voy a dar cuenta. No, tiene que ver con toda tu historia laboral también. En cambio, la otra, la del 97, pues es una contribución definida, ¿no? Que está basada en lo que lleguemos a acumular, en lo que lleguemos a ahorrar, esas aportaciones. Y pues, como ya les había comentado, se estima a través de la esperanza de vida, que para este momento se calcula en que es un 30% de tu salario. Lo que decía, si ganas 10,000, te van a dar 3,000, ¿no? De 20 a 3, de 2,000 a 3,000 pesos. ¿Y se puede incrementar eso? ¿La gente lo puede incrementar? ¿O no hay Esta, forma de incrementarlo? sí y no, porque obviamente lo que te dicen es, da toda una aportación, ¿no? Si quieres tener un mejor Afore, tú tienes que dar una aportación. Pero ¿con qué salarios? Nos piden que demos una aportación, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. ¿Y qué es lo que va a terminar? Pues en generar viejos pobres, ¿no? Exactamente. Vamos a tener un país de viejos y pobres, y esto es, como planteaba Marcos, tiene su fundamento en un país, en una situación laboral desigual, de la distribución de la riqueza totalmente desigual, un país con muy pocos ricos y una infinidad, millones y millones de gente pobre en México. Eso es lo que estamos viendo. El sistema de pensiones realmente no está garantizando que haya viejos que vivan la vejez de manera digna. Muy al contrario, es un sistema de pensiones que va a generar viejos con hambre, incluso, que sería lo más triste. Después de haber dado todo su vida en las fábricas, en las áreas de trabajo, en distintas formas pues de laborar, al final de cuentas terminan como empezaron, pobres, y aún así piden que uno ahorre. Eso realmente no es nada alentador para un país. Estamos pensando que las reformas que tendría que hacer este gobierno deberían ser reformas que verdaderamente pudieran dignificar la vejez de los mexicanos. Maestro José Camacho, estamos por irnos. ¿Algún comentario final? Pues nada más, a lo mejor invitar precisamente a la reflexión, ¿no? Esto pues se viene dando el asunto de las malas pensiones, de los malos salarios, de la mala calidad de vida, ¿no? Pues es una constante, y que, bueno, normalmente lo que pasa es que las personas mayores, pues en muchos casos terminan viviendo con alguno de sus hijos, ¿no? Algún familiar, y bueno, sus pensiones pues se ven como un complemento al ingreso que están teniendo los hijos, ¿no? Cuando no es así, lo que pasa es que la persona que se jubila tiene que seguir trabajando, ¿no? Tiene que seguir trabajando, vende algo, en algún tipo de comercio, y entonces sigue inserto también en esta economía de mercado que es tan necesaria para el sistema capitalista, ¿no? Entonces, pues también desde esa lógica, pues pareciera que la intención de un sistema de esta naturaleza, pues no es mantener a gente que deja de producir,
¿no? Entonces habría que ver pues, realmente cuáles son todas las trampas, cuáles son las, pues digamos los falsos rótulos que a veces se manejan como aparentando que hay un beneficio en las pensiones y justamente pues marcando estas a lo mejor como adecuadas, como suficientes y pues a veces dejando en el trabajador la responsabilidad de cuidar su trabajo, de seguir productivo, que vejez activa también, ahora pues, muchas cosas de esas se van a estar, y ya se están manejando, ¿no? Entonces yo creo que habría que reflexionar sobre estos puntos para poder también tener otra visión de esto que son las pensiones. Correcto. Paquito, ya nos vamos. Sí, pues reafirmar, ¿no? Que a los compañeros jóvenes y no tan jóvenes que se están probando o que están ciertos en el mercado laboral, que luchen por sus derechos laborales y que luchen porque sus patrones los den de alta, ¿no? Y como dice nuestro invitado, que si no es así, pues que le peleen y vayan a las últimas consecuencias. Digo, al fin y al cabo, de todos modos ya estás en una bronca si tu jefe no te está dando de alta. Entonces meterte en otra bronca que porque te vas a pelear con él, que porque te va a molestar, que porque te va a correr, oye, de eso a no tener seguridad social es casi lo mismo. Entonces, y por cierto, esto que dijo el inimitado de Europa y los ancianos, lo dijo Christine Lagarde, dijo que había demasiados ancianos, casi dijo que había que exterminarlos para que siguiera funcionando Europa, y lo dijo a los 62 años. Entonces imagínate la ridiculez Sí, sí, sí. de estos tecnócratas, ¿no? ¿Quién sabe por Gracias. qué la pandemia le pegó tanto a Europa? Ya nos vamos, Marquito. Pues sí, bueno, nada más decir que así como el asunto es bastante grave, así como yo por eso ponía la comparación con la ecología, podemos decir que el problema ecológico no se va a solucionar ya no tomando con popotes, ¿no? Así como nos lo cuenta el sistema. Asimismo, la cuestión de la seguridad social como un todo, y dentro de eso algo muy importante, las pensiones, tampoco se va a solucionar con las soluciones que están dando incluso gente que ahorita, por ejemplo, los que elaboraron esas propuestas son gente que venía del equipo de Ursúa, gente que viene del equipo de Herrera, y que incluso son gente que han estado trabajando dentro de las Afores. Incluso yo diría ya además como para decir, si cuando menos van a poner un parche, pues cuando menos pongan un parche un poco más decente. Hay por ejemplo, el equipo de Gustavo Leal, que viene trabajando, son sindicatos, son académicos y trabajadores, pues vienen haciendo una serie de propuestas que cuando menos la 4T, si quiere medio empezar a realmente a enderezar esto, pues cuando menos ya hay ahí un trabajo ya elaborado, ya no tiene que inventar el hilo negro, ni estar reciclando las propuestas de los del equipo neoliberal, que pues ahora ya son 4T. Así es, cambiaron de rótulo. Enrique, pues tienes los micrófonos para ir cerrando el programa. Enrique, te escuchamos. Ok, bueno, solamente como una alternativa, ¿no? Para estas personas que todavía pertenecen en el régimen del 73, es que se acerquen a alguien que los pueda asesorar en este sentido, porque obviamente muchas personas, a pesar de que tienen la oportunidad de irse por el régimen 73, escogen el régimen 97 solamente porque es más atractivo, ¿no? Ver tus ahorros que ver una pensión, ¿no? Una alternativa, por ejemplo, que les queda es la llamada modalidad 40, es decir, esta es una forma de incrementar tu pensión, pero es de forma individual, ¿no? De forma individual vas a hacer tus aportaciones al seguro para aumentar tu pensión, que ojo, tiene un tope de los 25 salarios mínimos, ¿no? Es decir, tú puedes llegar a pensionarte con poco más de 50,000 pesos, ¿no? Mensuales. Entonces, claro, si aportas, ¿no? Si aportas. ¿Pero de dónde? ¿De dónde, ojo? Bueno, yo creo que eso, pues, obviamente, pues, sí va dirigido como para un sector que ya tiene un negocio, que tiene otros ingresos más significativos, pero también se puede llegar a planificar, perdón, en una edad todavía joven, ¿no? Es decir, desde este momento, si estás en el régimen 73, si tienes alrededor de 50 años, es el momento en el que puedas planear, poder aumentar tu pensión todavía, ¿no? Tienes la oportunidad, tienes 10 años todavía para ver cómo le vas a hacer, ¿no? Así es. Y eso sería importante al final de cuentas es como un atajo o es
una parte de estas, de estas leyes que de alguna manera permiten ir generando un poco más de bienestar, pero tristemente la mayoría de los mexicanos no creo que pueda arribar a ese tipo de soluciones, y no sé cómo la ves tú, Enrique, pero parece que vamos a tener un país viejo y pobre. México parece que este puede ser el futuro de México. Si alguien quisiera una asesoría contigo, Enrique, ¿sí es posible? Claro, claro que sí, podemos analizarlo, ¿no? Esta es una situación muy personal y si pueden, no sé, doy mi número telefónico. Si eres tan amable, sería muy bueno. Claro, es 22 23 78 26 01. Por WhatsApp, si quieren llamar, adelante también. Correcto, pues quien desee informarse de cuál es la situación de su pensión, dónde está parado en esta situación de las pensiones, cómo puede incrementarla, pues puede ustedes platicar con Modesto Enrique Núñez Barrios, ahí están sus teléfonos, y con mucho gusto, pues él les puede atender al respecto. Pero bueno, lo más importante, lo que decía Marco Antonio Álvarez, o lo que sugería nuestro compañero Marco Antonio Álvarez, es organizarnos, es luchar por una vida digna para los trabajadores desde hoy, no esperar a estar viejos, pero de alguna manera nunca es tarde para exigir lo que nos corresponde por derecho. Soy Antonio Sánchez Ballinas, gracias Josué, gracias, nos vemos en el próximo programa, Josué. Gracias a todos, compañeros, y al invitado también por participar con este importante tema. Francisco Soto, nos vamos. Gracias a nuestro invitado por enriquecer nuestro programa con su información. Espero que les sirva a nuestro auditorio. Marco Álvarez. Pues gracias también al invitado, a los compañeros y al auditorio que haga también preguntas y se cuestione. Así es. Enrique, si gustas cerrar algo al final, para el final, estaría muy bien. Bueno, pues agradecerle a todos ustedes por su tiempo y por el espacio también. Y pues obviamente creo que esto nos tiene que preocupar muchísimo más a los jóvenes, ¿no? O sea, yo la verdad, al momento de hacer esta investigación, pues sí me llega un poco la situación de la preocupación y hasta en cierto modo un poco de ver tan mal el panorama futuro, que digo, carajo, ¿no? O sea, realmente tenemos que hacer algo, si realmente tenemos que esperar hasta una situación como la de Chile, ¿no? Para, pues si vemos las noticias pasadas, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Así es. Se organizan y logran cambios fundamentales. Un tema importante para los jóvenes que actualmente, por vivir en esta inmediatez de la dinámica de la vida social, no echan de ver lo que se viene más adelante, Enrique. Pues sí, así está. Bueno, pues, gracias, Enrique, te agradecemos mucho tu participación, joven universitario, joven de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Puebla. Gracias, estimados amigos, soy Antonio Ballinas, por favor, pórtese mal, pero cuídese muy bien, nos vemos la próxima.